¿Cómo están? Qué gusto poder encontrarnos hoy. La verdad que cuando nos encontramos con la familia de la fe siempre es un buen tiempo. Gracias, Jorge, por tu familia también, por la confianza. Ellos cuando invitan a alguien, recién veníamos hablando y le decía que cuando vos te animás a invitar a alguien, estás validando o estás apoyando bueno, validando sería la palabra, lo que uno hace o dice, así que es medio peligroso invitar a alguien. Sí, porque si Jorge lo invita, entonces será de confianza, uno piensa, ¿no? Y esperemos que sí. Es un honor estar con ustedes este tiempo y quisiera esta mañana que podamos hacernos algunas preguntas. Esta va a ser una mañana de reflexión y la verdad que cuando Jorge me dijo que quería abrir el círculo y hacer una reunión un poco más informal, me pareció excelente, no me lo preguntó, solo me avisó lo que iba a hacer, pero me pareció excelente porque nos saca un poco de la estructura, ¿verdad? ¿Cómo se sienten hoy estar así en un círculo, mirándose a las caras? Bien. Bueno, qué bueno. Pero es raro, ¿no? Como que nos saca de la costumbre, nos saca de la estructura que uno tiene. Entonces, a veces es bueno que nos pongamos a revisar lo que hacemos y lo que vivimos, porque todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por cómo pensamos. Porque tenemos definiciones en nuestra mente, tenemos maneras de pensar que definen todo lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, recién cantábamos. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué estamos reunidos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Usted sabía que el momento que más le mentimos al Señor es cuando cantamos? Usted recién dijo, yo solo me postro ante Él, no me postro ante ninguna otra cosa. Y mañana el lunes va a estar postrado frente al banco. Va a estar postrado frente a un problema, va a estar postrado frente a un montón de situaciones. O sea, tenemos que revisar lo que hacemos, tenemos que revisar. No estoy diciendo que no cante, obviamente cantar es parte de las buenas liturgias que tenemos como familia de la fe, pero nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a adorar al Señor. Y rápidamente relacionamos adorar con una canción. Pero la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham dice subiremos, adoraremos y volveremos. Y está hablando de subir con Isaac con un montón de leña en el hombro y con un cuchillo para hacer un sacrificio. No hay guitarra, no hay sonido, no hay pantalla, no hay música. Es una vida que se rinde al Señor. Entonces fíjense que si nosotros no revisamos lo que hacemos, y hoy voy a hablar con toda la autoridad que me dio el Señor en primer lugar y en segundo lugar con la autoridad de 3 generaciones de creyentes, lo que suelo llamar dinosaurio de iglesia, y tenemos un montón de cosas que hacemos y costumbres que sostenemos y no las podemos probar escrituralmente. No sé de dónde las sacamos. No estoy diciendo con esto que todo lo que hicimos está mal y que tenemos que cambiar todo, no se trata de eso, sino se trata de que vivamos sinceramente lo que Dios espera que vivamos. ¿Se acuerdan el episodio de Jesús con la mujer samaritana al lado de un pozo? ¿Usted sabía que en ese momento Jesús define una de las cosas más importantes de la vida y no está en una reunión? Jesús está hablando de cómo iba a ser la adoración en el nuevo pacto. Después de la cruz, la adoración es en espíritu y en verdad. No es en un lugar, no es con canciones, es una vida rendida, una vida que vive rendida a la verdad, una vida que vive rendida a la voluntad de Dios, ¿sí? Que vive en el espíritu la realidad de Dios. Y se lo dijo a una mujer en un pozo de agua. Ni siquiera en el Sermón del Monte, que podría ser un momento importante, ¿no? Que todo el mundo lo estaba escuchando. Entonces, lo que quisiera es que usted entienda que en este tiempo hay personas que deciden rendirse al Señor y dar su vida para que su iglesia, la iglesia que es del Señor, no es nuestra, vuelva a vivir lo que Dios diseñó que vivamos. Entonces Jorge y su familia podrían estar haciendo otra cosa totalmente diferente. Podrían estar en su país, podrían estar dedicándose, o viviendo aquí, pero dedicándose a trabajar en otra cosa. Y por pura locura y deseo de Dios se le ocurre obedecer al Señor y decir, vamos a acompañar a personas, a pastorearlas, a cuidarlas para que crezcan en Cristo. O sea, no es una locura, o sea, hay cosas más cómodas para hacer. Hay cosas que dan dinero. Cuidar de personas no te da dinero. Si bien hemos visto que la gente puede hacerse millonario en el Evangelio, pero esa es otra historia de la cual no vamos a hablar hoy. Pero necesitamos revisar y eso quisiera que podamos hacer juntos un rato. ¿Se anima conmigo esta mañana? Si se quiere ir a escapar, vaya nomás, tranquilo.
Esto acá no le estamos obligando a quedarse, pero quiero que sepa que vamos a revisar y vamos a ver algunas preguntas que necesitamos hacernos, que son cosas que nosotros creemos y que no son verdad, y las sostenemos. Por eso el tema de hoy es qué multiplicamos en las generaciones. Usted y yo estamos hoy aquí porque alguien fue multiplicando cosas en las generaciones y obviamente eso nos trajo hasta aquí, nos permitió tener fe, nos permitió entender un poco de la vida de Dios. Pero hay muchas cosas que se han multiplicado en las generaciones que no son las que Dios quiere multiplicar. Déjeme darle un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes aceptaron a Cristo en su corazón? Todos, ¿verdad? Primer día que alguien le dijo algo, le presentó el Señor, le habló del amor de Dios, de la reconciliación de Dios en Cristo. Usted entiende que acepta a Cristo en su corazón. Y usted sale de esa reunión y pasa 30 años pensando que Dios está afuera. Y todos los domingos piensa que tiene que venir a un lugar a encontrarse con la presencia de Dios cuando usted el primer día aceptó a Cristo dentro. O sea que Cristo está en su vida, la presencia de Dios está dentro nuestro todos los días de la vida. Pero en nuestra cabeza, por alguna extraña razón, Dios está afuera. Y yo me tengo que ir a encontrar. Hasta usamos términos como decir, hay que buscar al Señor. Porque el Señor se perdió, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estará? No, el perdido soy yo. Dios está viviendo dentro mío, la vida del Espíritu está dentro mío, Cristo mora en nosotros. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, ¿cómo ven? Si yo no reviso lo que estoy pensando, me voy a pasar la vida pensando que Dios está afuera, que Dios está lejos, que tengo que buscarlo. Y solo se busca algo que está perdido. Entonces, lo que necesito hacer es revisar. Bueno, miren, vamos a empezar, me voy a ajustar al bosquejo porque si no me voy a tomar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? 4 horas. 4 horas, bueno, cuando no quede nadie paro. Sí, cuando se va al último. Tenemos hasta las 12:40. Tenemos un reloj gigante acá atrás, así que estoy complicado. Bueno, ¿hasta qué hora? 12:45. Ok. Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 3, verso 14. Si usted tiene alguna posibilidad de tomar nota con su celular, Dios no le va a hablar por el celular, pero puede abrir las notas y ahí puede tomar notas. O si tiene un cuaderno, porque vamos a ver muchos textos bíblicos, porque quiero en esta mañana que por las Escrituras definamos algunas cosas y confrontemos lo que nosotros solemos pensar, que de repente no es verdad. Entonces, por ejemplo, 1 Pedro 3, 14 y 15, Pedro está diciendo, dichosos si sufren por causa de la justicia. Acá ya tenemos un problema. Pablo está diciendo que es dichoso. Qué bueno sufrir por causa de la justicia. Para mi cabeza yo no quiero sufrir. De hecho hay un gran trabajo en el mundo que se llama Pare de Sufrir. No sé si lo conocen. O sea, no es lo que Dios está diciendo. Fíjese, es un eslogan de un lugar que se considera iglesia. Y está diciendo lo que Dios no dice en su cartel. Cuando Pedro acá está diciendo que somos felices, dichosos si sufrimos por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien honren, ¿dónde? En su corazón a Cristo como Señor. El concepto ahí está adentro, ¿no? Y escuchen esto porque esto es interesante. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Fíjense lo que está diciendo Pedro, que estemos siempre listos para dar respuesta. ¿Nosotros qué pensamos? Que tenemos que responder por qué somos evangélicos y no católicos. ¿Por qué congregamos en una comunidad como esta y no en un salón, en un edificio? O sea, no está diciendo eso, no dice que respondamos, bueno, mira, nosotros nos vestimos así y los otros se visten así. Nosotros tenemos esta costumbre y los otros tienen otra costumbre. Nosotros cantamos himnos y nosotros cantamos canciones y tenemos instrumentos y baterías. Y entonces nos empezamos a dividir en 47.000 divisiones denominacionales porque estamos respondiendo y explicando liturgias. El texto no dice que tengo que explicar eso. No dice tengo que decirle a una persona, bueno, vení el domingo que el pastor te va a explicar, porque yo no sé bien cómo decirte. Eso solíamos hacer, ¿o no? Y Pedro aquí me está diciendo, inspirado por el Espíritu, que yo tengo que estar listo, siempre preparado para responder al que me pida esperanza de lo que hay en mí. ¿Tengo un compañero de trabajo? ¿Qué onda? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué congregás vas a esa iglesia de fanáticos que te roban el diezmo? ¿No? Y yo, ¿qué respuesta puedo dar?
Tengo que dar respuesta de la vida que estoy viviendo porque me está diciendo que tengo que dar respuestas acerca de la esperanza que hay en mí. ¿Le suena conocido esta frase a otro texto de la Biblia que hable en esos mismos términos? No es un examen, se pueden equivocar, así que pueden responder. Miren Colosenses 1:26, dice que Pablo está anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora, ¿cuándo fue este ahora? Hace 2000 años atrás, cuando Pablo escribió esto, fue hace 2000 años. Y él está diciendo que ahí, en ese momento, en ese ahora, que hacía poquitos años después de la cruz, Dios había revelado, ¿sí?, o se lo había manifestado a su pueblo santo. Verso 27. A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Qué es? ¿Cuál es el misterio? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dice, Pablo está diciendo lo mismo que Pedro. Tenemos que dar cuenta de la esperanza que hay en nosotros. Y Pablo está diciendo, la esperanza que hay en nosotros se llama Cristo. Entonces la respuesta que nosotros tenemos que poder dar es responder sobre Cristo, sobre la esperanza que hay en nosotros. La pregunta es, ¿cuánto puedo responder acerca de Cristo? Las cartas hablan de que Cristo es infinito. Efesios 3 dice que su amor, que podemos conocer su amor, y habla de la altura, la anchura, la longitud, la profundidad de su amor que excede todo conocimiento. Hoy que tenemos la inteligencia artificial, tenemos una idea de la cantidad de conocimiento que hay en el mundo. Cristo es mayor. Y si me preguntan, yo no puedo responder. Y me pasó a mí, 3 generaciones de creyentes y Dios me dice, ¿qué se consumó en la cruz? Porque consumado es la frase más importante del cristiano. Que se consumó en la cruz. Jesús viene y dice, yo vine a recuperar lo que se había perdido. La pregunta entonces es, ¿qué se perdió? ¿Cómo puede ser que yo tenga 3 generaciones de creyentes? Mis abuelos, mi papá. Ahora yo, ya con 40 años, con 2 hijos adolescentes, 4ª generación de creyentes, y yo no pueda responder qué se perdió en el origen. Porque Dios envió a su Hijo a recuperarlo. No puedo responder porque viene Jesús a decir, vine a traerles vida. Y entonces yo defino vida como mi casa, mi esposa, mis hijos, mi perro, mi camioneta, ¿Será eso la vida? ¿Ven? Entonces es muy importante que nosotros empecemos a revisar y entonces tengamos seguridad y claridad de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué este día de la semana y no otro día? ¿O por qué nos reunimos muchos días en la semana? Porque, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a reunirnos para adorar a Dios. Dios no necesita que le adoremos, menos con una reunión y con canciones, donde le mentimos y cantamos de mala gana y estamos esperando que termine la canción. Dios es Dios, Dios no necesita nada. Fíjense, cuando recordamos Hechos, capítulo 2, vamos a recordar que nos quedó escrito. ¿Por qué se reunían nuestros hermanos? Para perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? El fundamento que es Cristo. Habían puesto un fundamento y estaban sobreedificando. Pablo habla de esto, ¿no? Cuídense cómo cada uno sobreedifica. Y no podemos poner otro fundamento que el que está puesto. El que está puesto es Cristo. Y ellos perseveraban en eso, en entender las doctrinas de los apóstoles. En la oración, en el partimiento del pan. Comían juntos, tenían comunión. Fíjense, en ningún lado dice que se juntaban a adorar. Porque adorar no es cantar una canción. Adorar es una vida rendida. Adoro todos los días al Señor si mi vida está rendida a Él. Aunque no haya una canción. Entonces necesitamos revisar qué estamos haciendo y necesitamos volver a ajustarnos, ¿sí?, para poder ser la iglesia que Dios espera que seamos y ser la expresión que Dios quiere que seamos. Por ejemplo, nosotros decimos iglesia y pensamos en un edificio. Iglesia y pensamos en cierto tipo de reuniones. Y la Biblia define iglesia como el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, es la misma persona. Entonces la iglesia es Cristo. Y entonces, ¿por qué decimos la iglesia me hizo daño? ¿Cristo te hace daño? ¿Te puede hacer daño? Ven que estamos enredados, o sea, tenemos un montón de conceptos y decimos cosas que no son la verdad. No lo puedo probar escrituralmente.
Pero sí te puedo probar que la iglesia es Cristo porque la misma palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, no tiene muchos cuerpos, tiene un solo cuerpo, hay una sola iglesia en la tierra. La iglesia es espiritual porque Cristo es espiritual, la cabeza es espiritual, el cuerpo es espiritual. Pero todo eso se nos tiene que revelar y es algo que tenemos que revisar porque si no, nosotros ¿qué hacemos? Jugamos a la iglesia. Y le ponemos un cartel, para de sufrir, que no es la iglesia, no es lo que Dios está diciendo. Dios dice, dichosos los que sufren. Y yo te quiero ayudar a no sufrir. En nombre de Dios, pero no es lo que Dios está diciendo. Suena duro, ¿no? Quiero que se relaje, no vine aquí a traer un palo esta mañana, no se ponga el casco, no estamos para palear. Estamos para que juntos tengamos una reflexión como familia. Somos la familia de Dios. Otra manera en que Dios define por las Escrituras la iglesia. Pablo habla de que nosotros somos la familia de la fe, la familia de Dios. La casa de Dios. La casa, pero no física. Una casa espiritual, dice Pedro, con la que Dios se está edificando usando piedras vivas, que son las personas que viven a Cristo. Entonces, cuando nos juntamos como familia, podemos charlar y hacer una reflexión juntos para, escudriñando las Escrituras, evaluando por lo que dicen las Escrituras, que son palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, definir en nuestras vidas más correctamente lo que estamos haciendo. Porque miren, esto es súper importante. Por ejemplo, si usted piensa en comida, ¿qué significa para usted la palabra comida? ¿Quién se anima a contestar? Con mucha sinceridad. Eso debiera significar. ¿Sí? La comida debiera significar nutrición. ¿A cuántos le significa placer la comida? Sean sinceros, levanten su mano. La mayoría, ¿verdad? Pero la comida no tiene que significar placer. Entonces, si me significa placer, yo voy a comer porque me da placer, voy a comer porque es rico, voy a comer porque estoy angustiado, voy a comer porque estoy triste, voy a comer porque estoy aburrido, voy a tener sobrepeso. Toda lo que va a venir como consecuencia es porque como yo pienso de una palabra como la comida. Ahora, si realmente la comida me significa nutrición, voy a comer lo que necesito, la cantidad que necesito, en el horario que necesito, y no voy a tener ningún problema físico, al contrario, voy a tener salud. Fíjense cómo el camino se abre totalmente diferente a si la palabra significa una cosa o significa la otra. Traslademos ese ejemplo a lo que nosotros pensamos de toda la realidad espiritual. Lo que significa en mi cabeza puede tomar cualquier camino para cualquier lado. Y Dios nos habló de un solo camino. Hay un solo camino en el que transitamos, se llama Cristo. Hay una sola verdad que creemos, se llama Cristo. Hay un solo pan que comemos, se llama Cristo. Él es el verdadero maná que bajó del cielo. Y esto, los apóstoles, todas las cartas en el Nuevo Testamento explican esto, están hablando de esto y están ajustando. Muchachos, antes, Hebreos habla mucho de esto. Antes teníamos un tabernáculo, antes hacíamos así, pero ahora, después de la cruz, la cosa es así. No cambió Dios, Dios es el mismo, la verdad es la misma, pero ahora estamos en la verdad presente, la verdad después de la cruz. Antes de la cruz todo era natural. Después de la cruz todos son realidades espirituales. Mire, déjeme darle un ejemplo. 1 Corintios 10, versículo 1, Pablo está diciendo, no quiero que desconozcan, hermanos. ¿A qué se está dedicando Pablo? A tratar de aclararle a los hermanos para que no ignoren, no desconozcan. ¿Qué no desconozcan? No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual, tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Pero para, Pablo, te estás confundido acá. ¿Qué te fumaste? Si la roca era una roca de verdad y la gente no comía alimento espiritual, comía un maná físico que tenía que ir a buscar con una canasta cada mañana. Pablo está explicando lo que ellos vieron como maná, lo que ellos vieron como agua, lo que ellos vieron como roca natural que se podía palpar, en realidad para Dios era Cristo. Pablo está explicando esto hace 2000 años. ¿Usted sabía que cuando Dios veía al pueblo de Israel en Egipto esclavo, veía a su hijo? Lea después Éxodo 4, Dios lo manda a Moisés y le dice, andad y decile al faraón que deje ir a mi hijo, a mi primogénito. ¿Cómo? Si yo estoy viendo 2 millones de personas esclavizadas por faraón y Dios está viendo a su hijo.
porque era una figura profética, todo el pueblo de Israel representaba al Cristo corporativo que somos hoy la iglesia. Siempre estuvo ahí, siempre está en las Escrituras, pero nunca lo vimos. Entonces, para nosotros ir a la iglesia es un día a la semana, cumplir con ciertas liturgias, cantar 3 cantitos, mentirle a Dios, calmar mi conciencia porque ya cumplí con la cuota espiritual de la semana. El pastor no me va a andar llamando y molestando ¿por qué no viniste? Y ya está, di mi ofrenda y me fui a hacer mi vida el resto de la semana. Eso no es lo que Dios está esperando que vivamos. Porque el vivir es Cristo. Y entonces, y el morir es ganancia, dijo uno que se puso una funeraria. No. Eso para que se despierte. Bueno, vamos en serio. Déjeme que revisemos juntos algunas preguntas, porque ¿qué se multiplicó en las generaciones? ¿Cómo puede ser que, de nuevo vuelvo a mi testimonio, ¿no? A los 40 años Dios me pregunte qué se perdió en el origen y yo no lo puedo responder? Y no estoy criticando a mis abuelos, a mi papá, ellos con la luz que tenían, su amor por el Señor que siempre tuvieron y me enseñaron acerca de Dios lo que entendían y podían, pero no me pudieron dar exactitud en lo que necesitaba entender. Entonces cuando nosotros vamos, un día Dios me confrontó fuerte y me dijo, David, no entendés la hoja 1 de la Biblia. Y yo ya había estudiado en el seminario bíblico, había viajado por algunos lugares a predicar, había escrito libros, y que Dios te diga, no entendés la hoja 1 de la Biblia es violento, es terrible, porque me saca todo lo que yo creo que sé. Y entonces, ¿cómo explico? O sea, si no entiendo la hoja 1 de la Biblia, ¿cuánto entiendo del resto del libro? ¿Agarraron una película alguna vez a la mitad? Y después no tienen ni idea qué está pasando y tienen que a ver cómo hago para descubrir lo que está pasando. Bueno, necesitamos volver a la hoja 1 de la Biblia. En la hoja 1 de la Biblia se nos enseña que Dios creó a un ser humano para que sea su imagen en la tierra. Esto es mi imagen, no soy yo, este soy yo. Eso es lo que Dios representó. Tener en la tierra a alguien que cuando lo viéramos, la imagen concuerde con Dios. Para eso lo puso en un huerto con vida, le puso su vida en este ser humano, lo puso en un ámbito de vida que era el huerto, le dio una comida para comer, el acceso al árbol de la vida que representa a Cristo. Le dio autoridad representativa, dijo que este ser humano iba a señorear sobre la tierra y le dio justamente esta palabra, multiplícate, el potencial de multiplicarse y gobernar sobre toda la tierra. Un matrimonio con potencial global. Esto por la desobediencia es lo que se perdió en el origen. El ser humano pierde la vida de Dios, ahora está muerto espiritualmente. El ser humano pierde acceso al árbol de la vida porque fueron echados. Génesis 3:23 dice que Dios puso un ángel con una espada desenvainada que no dejaba entrar. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos 3:23. Quedamos fuera. ¿Fuera de dónde? Del huerto, del ámbito de vida, del lugar donde fuimos creados para estar. Fuera del acceso al árbol de la vida que era nuestro alimento. Dios perdió la autoridad representativa, su imagen en la tierra, y obviamente en las generaciones se empezó a multiplicar otra cosa. ¿Quién puede buscar rápidamente Génesis 5, verso 3? Y lo lee en voz alta, por favor. Primero que lo encuentra, lo lee. Para que vean que no estoy inventando nada. Génesis 5, 3, fuerte y claro. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él. Su viva imagen y lo llamó Set. ¿Cómo dice? Tuvo un hijo que lo llamó Set y era igual a él y era su viva imagen. ¿A imagen de quién teníamos que multiplicar? Y Adán acaba de multiplicarse a sí mismo en su hijo Set. ¿Saben? Cuando sucedió lo de la desobediencia fue trágico y catastrófico. Dios perdió todo esto. Nos perdimos, estamos fuera perdidos y Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Envió a su Hijo para rescatarnos. Así que consumado es en la cruz significa que lo logró. Si Él va a la cruz y dice, papá, lo logré, consumado es, quiere decir que nos recuperó. Todo volvió al orden, es un gran grito de victoria porque todo volvió al orden. ¿Cómo puede ser que 2000 años después nosotros seguimos perdidos? Porque nosotros nos reímos del pueblo de Israel. Qué cabezones, 40 años dando vuelta por el desierto. Y nosotros hace 2000 años que estamos dando vuelta. Entonces, revisemos juntos un poquito algunas preguntas para ver qué es lo que se fue multiplicando en las generaciones. Una pregunta clave, que la podemos explicar rápidamente con solo 2 versos bíblicos de los miles que hay en la Biblia. ¿Para qué murió Jesús?
¿Qué es lo común que entendemos? ¿Qué es lo que se predica? ¿Para qué murió Jesús? Para salvarnos, ok. Lo cual no sabemos qué significa. ¿Qué es salvarnos? No ir al infierno, ir al cielo. Básicamente eso es más o menos todo lo que podemos explicar. O sea, para nosotros Jesús murió para darme un ticket para ir al cielo. Y ya está. Y no sé qué más decir. ¿Para qué más? Bueno, algunos le agregan, bueno, Jesús murió para que tu matrimonio sea restaurado. Jesús murió para que Dios te prospere en todas las cosas, porque tenemos un Dios grande, entonces tengo que tener una troca grande, una camioneta grande. Y usamos el argumento de que como Dios es el dueño del universo, ¿cómo yo voy a ser pobre? Todo eso no lo puedo probar con las Escrituras. Déjeme leerle 2 textos para que usted entienda que ni siquiera tiene que ser teólogo, simplemente leerlo literalmente lo que dice, porque en la Escritura está explicado para qué murió Jesús. Primer texto, 2 Corintios 5:15. Pablo dice que Él murió por todos para el propósito, ¿para qué? Está explicando para qué murió. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. ¿Para qué murió Jesús? Para que nosotros tengamos vida, para eso vino. Por eso ahora los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que estaban muertos, porque habían muerto en Adán, desobedecido, todos estábamos muertos en delito y pecado, viene Cristo y nos da vida. Los que ahora viven, ya no viven más para sí mismos, ya no tengo mi vida, ahora vivo su vida. Vivo para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Para qué murió Jesús? Para que yo viva para Él. Déjeme leerle otro que es un poquito más fuerte todavía. 1 Pedro 1, 18 al 20. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Cómo? Fíjense que Pedro está diciendo lo mismo que decía Génesis 3, que empezamos a multiplicar en las generaciones nuestra propia imagen, nuestra propia corrupción, nuestra propia muerte. Todo ser humano hoy está muerto. Ahora después vamos a definir un poquito eso de la vida. Pero Pedro dice así, que hemos recibido o heredado la vana manera de vivir de nuestros padres, la vida absurda, la vida vacía, la vida sin Dios. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Últimos tiempos, ¿cuándo son? ¿Ahora? ¿Porque hay guerras? ¿O Pedro está escribiendo esto hace 2000 años y está diciendo últimos tiempos hace 2000 años? O otra cosa que tenemos que definir, los últimos tiempos, porque estamos enredadísimos con los últimos tiempos. Y ellos hablaban de los últimos tiempos hace 2000 años. Estamos después de la cruz en los últimos tiempos. Pero volvamos a la pregunta que estamos definiendo, que es para qué murió Jesús. Pedro me está diciendo acá, para que vean el mismo concepto corporativo que tiene Pablo, la iglesia no hablaba cosas diferentes, era una sola iglesia hablando lo mismo. Y Pedro está diciendo, nosotros fuimos rescatados. ¿Para qué fue la cruz? Para rescatarnos. ¿Qué es un rescate? ¿Vieron cuando alguien es secuestrado y tengo que ir a pagar un rescate para recuperarlo? Eso es el rescate. Nosotros estábamos secuestrados por la muerte, secuestrados por las tinieblas. Éramos huérfanos, estábamos totalmente perdidos. Y Dios envía a su Hijo para rescatarnos. ¿Y cuál es el precio de ese rescate? La sangre de su propio Hijo. Fíjense, no me dice nada de ticket para ir al cielo, no me dice nada de solución de mi matrimonio. Me está diciendo, yo pagué por tu vida. ¿Quiere uno un poquito mejor? Apocalipsis 5, 9 y 10. Juan dice, leímos a Pablo, leímos a Pedro con el mismo criterio. Ahora miren cómo lo dice Juan. Y él ve esta imagen celestial, ¿no es cierto? Y dice que vio que entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Qué dice Juan aquí? ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz Dios con su Hijo nos compró. De todo lengua, tribu, pueblo y nación. No hay más naciones, hay una sola nación. Todos los comprados por Dios están en una sola nación. En un solo reino.
De ellos hiciste un reino, no muchos reinos, es un solo reino. Y si hay un reino, hay un trono. ¿Y quién está sentado en ese trono? Y ese es el trono que nos gobierna. Pero no si yo no lo sé. Claro, yo estoy en Estados Unidos ahora, o puedo vivir en Argentina, estamos diferentes, somos aquí de diferentes naciones, pero nosotros pertenecemos a un gobierno que es celestial, al reino de los cielos. Respetamos nuestras autoridades, respetamos al presidente, respetamos las normas, las leyes de tránsito, pagamos los impuestos, pero lo que realmente nos gobierna, si entendemos que fuimos comprados, es Dios el que está sentado en el trono de este reino, inconmovible, indestructible. Fíjense qué interesante, no sé si aquí en Estados Unidos, pero en Argentina cuando yo compro algo y no me llega el producto y lo pagué, se llama estafa. ¿Aquí cómo se llama? También, obviamente, ¿no? Si Dios nos compró y nosotros seguimos viviendo nuestra vida como si fuéramos nosotros los dueños, ¿qué le estamos haciendo a Dios? ¿Ven? Está muy claro, no tengo que interpretarlo. Digo, leo y dice, fuimos comprados por la obra de la cruz. Fuimos rescatados por la obra de la cruz. Nos dio vida para que ahora vivamos para Él, por la obra de la cruz. Para eso murió Jesús. Después el pastor le va a seguir ampliando esta respuesta. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es la vida? Porque acá tenemos un gran cortocircuito. Jesús dice, el que no aborrece su vida, ¿cómo? ¿La tengo que amar o la tengo que aborrecer? El que ama su vida la perderá, el que la pierde por causa mía la ganará. ¿A qué vida se está refiriendo? ¿Qué es la vida para Dios? Miren lo que dice 1 Juan 5, 11 y 12. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. O sea, no solo nos dio vida, sino nos dio vida eterna. Nos dice, nos va a dar vida eterna cuando nos muramos, porque ese es otro concepto equivocado que tenemos. Dice que nos dio vida eterna. ¿Cuándo nos dio vida eterna? Cuando nos unimos a Cristo en la cruz. Y esa vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida que nos dio Dios? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, cuando Dios mira la tierra, ¿qué ve? Gente muerta y gente viva. Los que están sin Cristo y los que están con Cristo. Así de sencillo el tema para Dios. Él no ve evangélicos, católicos, protestantes, pentecostales, bautistas. Dios no es de ninguna religión. Dios es Dios. Y lo que nos dio fue vida, no religiones. Entonces fíjense que para Dios vida es Cristo. La vida que nos dio está en su Hijo. La pregunta es, ¿qué defino yo como vida? Entonces necesitamos saber que para Dios vida es Cristo. Por eso necesitamos aprender cada vez más de Cristo, porque estamos aprendiendo de nosotros mismos. 1 Corintios 6, Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, soy uno con Él. En Hechos 17, 28, Pablo dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Dónde vivimos? ¿En Estados Unidos? ¿En Texas? ¿En México? ¿En Estados Unidos? ¿En Guatemala? No, vivimos en Cristo. ¿Dónde nos movemos? En Cristo. ¿Dónde existimos? En Cristo. Texto bíblico. Hechos 17, 28. En Él vivimos, nos movemos y somos. Así que tenemos que definir la vida. Por eso muchas veces nosotros no queremos soltar cosas que definimos como nuestra vida. No quiero dejar mi casa, no quiero dejar mi tiempo, no quiero dejar el día, que quiero disfrutar. Y está bien, disfrutemos. Pero la única vida que nosotros vivimos es Cristo, todo el tiempo, en todo lugar. Otra pregunta interesante, porque todos los que venimos a ser parte de la familia de la fe, enseguida nos empiezan a meter, tenés que servir al Señor. Tenés que hacer. Miren qué interesante esta pregunta. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿O qué obras o qué servicio quiere Dios? ¿Qué le parece? Hay que tocar la música, hay que abrir la puerta, alguien tiene que predicar. De hecho, si alguien no hace algo en este ámbito, es como que yo no estoy haciendo nada para él. Exacto. Si no estamos haciendo nada, la sensación es que no estoy haciendo nada para el Señor. Porque hay que servir al Señor. Miren qué interesante. Esta pregunta se lo hacen a Jesús los líderes religiosos de su época. Los expertos en hacer. Se pasaron miles de años en el templo
Primero en el tabernáculo, después en el templo, miles de años de sacrificio, tenían de memoria todas las estructuras y liturgias religiosas. Y ellos le preguntan a Jesús, Juan 6, 28 y 29, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? ¿Qué obra quiere Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntan los líderes religiosos. Y Jesús no le dice, muchachos, estuve caminando por acá y veo que hay muchas moscas, hay mucha sangre, muchos sacrificios, le falta unos litros más de agua. Manden a los muchachos a traer más agua para baldear el piso porque hay mucho olor y hay mucha mosca. No le dice eso. No le dice, ustedes, le vi ahí que se le pasó una ovejita que tenía una patita quebrada, la otra era manchada y tiene que ser perfecta. No le dicen nada de eso. Mire lo que le contesta. Verso 29. Esto, definición de Jesús, el Hijo de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagan. ¿Quiere saber? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió. Lo único que Dios quiere es que creamos en su Hijo. Y creer, claro, no es una creencia, yo creo en Jesús. No, creer es vivirlo, es conocerlo, es como dice Pablo, prosigo a la meta, quiero conocerle, quiero ser hallado en Él. O sea, Pablo, el que más conoce, se fue al tercer cielo, bajó, cuenta todo lo que vio, escribe cartas, las cartas más importantes que hablan acerca de las riquezas de Cristo, y él mismo al final de sus días dice, quiero conocerle. Eso es lo que Dios está esperando. Por eso no se canse de las reuniones. Las reuniones no son un lugar donde venimos a buscar a Dios. Dios no está perdido, Dios está dentro nuestro. Las reuniones son un lugar, como esta mañana, una mesa donde está servido el pan de vida, comemos a Cristo como el pan, y como un bebé que empieza a comer de niño, cuando crece, se transforma en un adulto maduro porque comió, fue cuidado y entonces es maduro y adulto responsable. Eso es creer en el Hijo, comer a Cristo. En este mismo capítulo, lea después en su casa, Juan 6 es tremendo. Él habla de que Él es el pan de vida que bajó del cielo. Él es el que de quien si comemos no vamos a morir. En este mismo contexto Jesús habla de todo esto. Entonces, ¿qué es la vida eterna? En relación a esto que definíamos recién de la vida. ¿Y cuándo comienza? Juan 17:3, Jesús mismo definió qué es la vida eterna. Ni siquiera de nuevo, tengo que investigar, ser un teólogo, ir a 4 años a un seminario bíblico. Jesús mismo dice, y esta es la vida eterna. 2 puntitos, es una definición. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Padre y al Hijo. ¿Quién nos ayuda en esa tarea? El Espíritu Santo. O sea, el día que me uní a Cristo y empecé a conocerle, empecé a vivir la vida eterna. No es cuando me muera me vaya al cielo. Cuando me muera me cambio de domicilio, de este lado de la eternidad, que ya estoy viviendo la eternidad, al otro lado de la eternidad, y sigo la misma vida, porque el que en mí cree no morirá, dijo Jesús. Pero ven cómo todo esto está escrito y en nuestra cabeza los significados son otros. ¿De dónde lo sacamos? ¿Qué hemos multiplicado en las generaciones? Miren, hay miles de preguntas. Yo hice algunas nada más. ¿Quiere un par más? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien? Súper. Bien. ¿Sí? Si se tienen que ir, me avisan y Le cerramos la puerta ahí. Y cerramos para que no se escape. ¿No? Miren esta pregunta, qué interesante. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Imagínense que su compañero de trabajo, alguien en su familia, le pregunta, ¿qué está haciendo Dios hoy? ¿Podremos responder? Déjenme responderle de nuevo, como vine bien maestro hoy, bien escritural, no quiero responder yo, que la misma palabra lo responda. Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Conocemos este texto, solo que cometemos el gravísimo error de ponerle un punto donde hay una coma. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Punto. Ahí hay una coma. Continúa el texto. Dice, todo ayuda bien. ¿Se acuerdan? Los dinosaurios de la iglesia pensamos en Reina Valera, ¿no es cierto? Todo ayudan a bien a los que aman a Dios. Y lo ponemos en la coma y lo pegamos en nuestra habitación, en un cuadrito. Y sí, es verdad que todo ayuda bien, pero sigue el texto diciendo, ayuda bien a los que lo aman,
a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, todo en nuestra vida va a ayudar a bien para el propósito de Dios. Esa es una gran noticia, porque entonces cualquier cosa que me suceda, si le sirve a Dios, me sirve a mí, porque yo soy uno con Él. O sea, nosotros tenemos acá, esto es como tener el diario del lunes, nosotros ya sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Sabemos el final de todas las cosas terminan bien. ¿Por qué estamos llenos de ansiedad? Y no estoy condenando, obviamente ustedes pueden tener ansiedad, pueden tener algún cortocircuito en sus emociones. Yo me dedico a eso todos los días en mi consultorio, a acompañar a personas que tienen alguna dificultad emocional. Pero cuando nosotros se nos revela que cuando estamos en Cristo, de ahora en más, todas las cosas van a colaborar con el propósito de Dios, todo cambia. ¿Se acuerdan Pedro cuando Jesús le dice, Pedrito querido, Satanás vino, pidió pegarte una buena zarandeada, te vas a pegar una buena sacudida, pero como yo te amo, le dije, no te puede tocar, sos intocable. Tenés el traje de Superman, ni una bala te va a tocar. ¿Le dice eso Jesús? ¿O le dice, yo oré que tu fe no falte? Y cuando vuelvas, escuche esto, le dice, cuando vuelvas vas a confirmar a tus hermanos. ¿Qué le acaba de decir Jesús? Vas a ir, te van a pegar una buena sacudida, la vas a pasar mal unos días, pero vas a volver. Y cuando vuelvas, vas a confirmar a tus hermanos. Le está dando el final de la historia. Entonces, ¿qué sucede? Porque todo en lo que estamos viviendo, Dios espera que no sea un texto que yo digo de memoria, que sea una experiencia real de vida. Entonces, más tarde, después Pedro escribe su carta y él dice, después que haya padecido un poco de tiempo, el mismo Dios los santifique, los fortalezca, los afirme, los establezca. Él vivió esa realidad. Él fue, lo sacudieron, padeció, pero volvió y estaba fortalecido para fortalecer a sus hermanos. Esto significa Romanos 8. ¿Ven? El mismo criterio corporativo de Pablo y Pedro. No hablaban otra cosa. Y sigue el 29. ¿Cuál es el propósito? Pablo va a explicar. Porque a lo que Dios conoció de antemano, también lo predestinó. Oh, este es un lío. Esto sería otra pregunta. ¿Qué es el predestino? ¿Qué es la predestinación? Este sí, este no, este sí, este no. Entonces muchos se quedan tranquilos porque Dios ya sabe quién se va a salvar, no tenemos que hacer nada. No está diciendo eso. La misma palabra te lo dice, predestino, es un destino previo. ¿Qué pensó Dios previamente? ¿Qué destinó Dios previamente? Que todos seamos transformados según la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el destino previo de Dios para nosotros? Que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Por eso arranca diciendo todo ayuda bien conforme a su propósito. Todo lo que te pasa va a colaborar con la formación de Cristo en tu vida. ¿Para qué Dios quiere que seamos transformados según la imagen de su Hijo? Para propósito, para que Él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere Dios? Que su Hijo, que es su imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible, sea el primero de muchos hermanos que tienen la vida de Cristo formada en ellos para ser la imagen del Dios invisible. Volvimos a Génesis 1:26. Dios quiere su imagen en la tierra. Eso es vivir a Dios, eso es vivir a Cristo. Que la gente al mirarnos, el que ve al Hijo ve al Padre, pueda ver al Padre. Porque ve a Cristo en nosotros, que es la imagen del Dios invisible. Por eso Dios va a usar cualquier situación. Y esta es la respuesta. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Trabajando para conformarnos a la imagen de su Hijo. Dios no hace otra cosa. ¿Quiere verlo de otra forma? 1 Pedro capítulo 2. ¿Qué está haciendo Dios hoy? ¿Qué está edificando Dios hoy? Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como, es una comparación, una metáfora, ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Dios está edificando una casa y es espiritual, es la iglesia. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Por eso la canción Dios no la acepta. Dios acepta lo que está saliendo de mí en el espíritu a través de la canción. A Dios le importa 3 pepinos si vos cantás 1, 5, 48 canciones. O si estás 1 hora y media con la misma canción. No significa nada para Dios. Ahora, Dios sí ve lo que sale de mi corazón. Si canto y la canción y lagrimeo y lloro, pero mi vida no está rendida al Señor, no adoré al Señor. Si nada murió en mí, si no hubo un sacrificio, no hubo adoración, por más que hubo 1 hora y media de canción. Porque es espiritual.
Fíjese que Dios está edificando una casa con piedras vivas. Y la piedra tiene la forma, cualquier forma, usted agarra como venga o la piedra es formada. La piedra tiene que ser iguales, los ladrillos son todos iguales, ¿verdad? Bueno, acá se usa mucho construcción en madera, ¿no? O steel frame. Pero el concepto usted lo entiende. Lo que Dios está haciendo es trabajar en nosotros para poder usarnos, que encajemos en la edificación. No podemos dudar si alguien nos pregunta qué es lo que Dios está haciendo. Y entonces dividirnos en 47.000 divisiones porque creemos que Dios está haciendo una cosa o Dios está haciendo otra. Y esto es una manera muy fácil para que usted identifique cuando escucha tanta gente hoy en las redes sociales si edifican lo que Dios está edificando o no. Dios solo está edificando la imagen de su Hijo en nosotros. Dios solo está edificando su iglesia, que son las piedras vivas, ¿sí?, que está usando para esa edificación. Dios está trabajando en personas. Nosotros no trabajamos para llenar de gente un lugar, trabajamos para llenar de Cristo a las personas. No es lo mismo. Entonces necesitamos entenderlo. ¿Quiere una pregunta más? ¿Se anima? ¿Para qué tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, o sea, el Espíritu Santo, ¿para qué nos dio el Espíritu Santo? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Este camino de conocer a Dios, este camino de que Cristo sea formado en nosotros, su imagen sea formada en nosotros, este camino de ser formados como piedras vivas para que Dios pueda usarnos en la edificación, es un camino en el que nos acompaña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros para que sepamos. ¿Quién sabe? El alma. El alma tiene que dedicarse a entender. No se canse, no diga otra vez el pastor está hablando de Cristo. No hay otra cosa que hablar. La Biblia habla de principio a fin de Cristo. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar a Cristo anunciado por todas las formas habidas y por haber. Tipos, sombras y figuras. Cordero, arca, tierra prometida, la sangre en la puerta, el pan, todo es representación de Cristo. Todos los profetas anunciaban a Cristo. Así que usted tiene la mitad de la Biblia donde Cristo está siendo anunciado, tiene una partecita en el medio donde se cuenta cuando Cristo fue encarnado y vino como ser humano y habitó entre nosotros. Y de hecho de los apóstoles en adelante se nos cuenta cómo es Cristo impartido en nosotros como vida en los creyentes. Cristo anunciado, Cristo encarnado, Cristo impartido. Le acabo de resumir toda la Biblia en 3 frases. Todas refieren a Cristo. Le acabo de leer recién 1 Corintios 10. Pablo explicando que lo que pasó en el desierto era Cristo. Así que necesitamos entender que Dios nos dio el Espíritu Santo para esto. No tenemos que andar viendo a ver qué onda y cómo hacemos. El Espíritu Santo ya está en nosotros para asistirnos y ayudarnos a entender. Mire, déjeme mencionarle, recordarle cómo los profetas anunciaban este día que iba a llegar, que era el Cristo eterno. ¿Se acuerdan? En el Génesis 3, Dios hace un anuncio y dice, va a llegar el día. El primer anuncio del día es el mismo Padre diciendo, va a llegar el día en el que la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, te va a dar un golpe mortal. Y está anunciando la venida de su Hijo. Y después, más de 100 veces, los profetas anuncian esto. Jeremías anuncia aquel día 17 veces. Isaías menciona aquel día 44 veces. Zacarías menciona aquel día 23 veces. Oseas menciona aquel día 3 veces. Todas refiriéndose al día como Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús dice cuando termina de leer el profeta de Isaías la primera vez que va al templo y dice, hoy se ha cumplido el día? Yo soy ese día. Oseas menciona aquel día 3 veces. Todos ellos profetizaban sobre el día que llegó cuando Cristo eterno vino y se encarnó en Jesús. Él es el sol que amaneció en nuestros corazones. 2 Pedro 1:19 dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a las cuales ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro. ¿Qué hacían ellos? Tomaban todo lo que había sido anunciado por los profetas para entender lo que pasó ahora. Miren lo que dice. Esto vino a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que hay un punto, que es la cruz, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Qué está diciendo Pedro?
Todo anunciaba a Cristo hasta que vino Cristo y ahora Cristo está en nuestros corazones. El sol de justicia amaneció en nuestros corazones y el sol de justicia va en aumento. O sea, no podemos ignorar el antes y después de la cruz. Déjeme darle un ejemplo más y vamos terminando. Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan? Vino el Espíritu Santo. Todo el mundo está diciendo, estos están todos borrachos, mirá lo que está pasando, son todos unos impresentables. Y Pedro le dice así, Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro con los 11 se puso en pie y dijo en voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. ¿Se acuerdan que leímos al principio Pedro diciendo, estén listos para responder a la esperanza que hay en ustedes? Tengo que estar listo. Pedro acá se para y se para delante de un montón de personas para explicar. Si hoy usted tuviera que pararse a explicar, ¿puede hacerlo? Yo hice solo algunas preguntas de las miles que podríamos hacernos. Tenemos que estar listos por las Escrituras para explicar. ¿Y Pedro qué hace? Explica con las Escrituras. Déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta. Si me abrís, te agradezco. Lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, diciendo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. ¿Qué está explicando Pedro? Está diciendo, lo que está pasando hoy es lo que dijo Joel que iba a pasar. ¿Ven? ¿Cómo explican? Por las Escrituras. No se ponga a discutir con nadie, no pelee, no empiece a argumentar, no, pero yo lo pienso así, pero yo lo veo así. No, tenemos que una y otra vez probarlo por las Escrituras, mostrar por las Escrituras lo que nuestros hermanos en la primera iglesia escribieron y nos dejaron escrito de qué pasó en la cruz. Tenemos que transformarnos en explicadores de lo que pasó en la cruz y de la vida que recibimos. Cristo es la vida, como ya lo vimos, Él es la luz de la humanidad, es esa luz que está en nosotros, Él es el pan de vida que nos nutre, Él es la vida, la paz que está en nosotros. Toda la realidad de Dios es Cristo y está en nosotros. ¿Sí? Ahora somos la luz. Por eso todo lo que es oscuridad en nosotros, Dios no lo va a dejar así. Va a trabajar hasta que se transforme en luz, porque la luz es lo que estamos llamados a expresar. Déjeme terminarle, porque no lo tengo aquí, usted conoce el texto. Deuteronomio capítulo 6, ¿se acuerda? Recuerden que el pueblo de Israel andaba por el desierto, ya estaba en la tierra prometida, pero no tenía el Espíritu Santo como usted y como yo. Entonces todo lo hacían como a pulmón, como por fuerza propia. Y Moisés le dice así, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 6, estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñase para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida. ¿Cuándo? Dios nunca cambió el concepto, nunca cambió la idea. Preste atención, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios. ¿Qué multiplicamos las generaciones? Cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy, así disfrutarás de larga vida. Escucha Israel, esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, esto es con todo. No es así a medias, no es jugando a la iglesia, haciendo el esfuerzo como para cumplir un día a la semana, no, es con todo. Y escuchen, grábate en el corazón estas palabras que te mando hoy. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Cuándo? Continuamente. Todo el tiempo tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo y dónde? Todo el tiempo, en todo lugar. Átalas en tus manos como signo, llévalas en tu frente como marca. Esto es simbólico. Tenerlo en la mano representa la acción y tenerlo en la frente representa la manera de pensar. O sea, todo el tiempo, todo en nosotros tiene que estar lleno de la vida de Dios.
átalas en tus manos, llévalas en tu frente como tu marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. O sea, en todo lugar Dios está esperando que su vida esté presente. Y hoy, estando nosotros en el Señor, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, la vida de Cristo siendo formada en nosotros, no existe eso de la vida cristiana y secular. Todo es espiritual. Toda la vida que vivimos es como imagen de Dios, representante de Dios y para multiplicar la vida de Dios en las generaciones. La pregunta es, ¿la gente cuando nos ve, qué ve? La gente cuando nos ve representándolo, ¿nos ve representándolo bien o nos ve y dice yo no quiero saber nada con Dios por causa de este cristiano? ¿Qué multiplicamos en las generaciones? Y es algo interesante para revisar y creo que estamos justo en el tiempo que me dijiste, pero sería bueno que oremos juntos. ¿Se pone de pie? ¿Sí? Sé que esta mañana esto puede quedar en una simple enseñanza, una simple compartir de un argentino que vino con mucha mala onda hoy a traer muchas preguntas, o puede ser un antes y un después en nosotros si el Señor nos abre los ojos, nos permite ver su realidad, nos permite darle sentido a la vida. Todo lo que hacemos tiene que tener un para qué, un sentido. Dios nos llamó a vivir con sentido, con propósito. ¿Sí? Y nunca es tarde para recomenzar, nunca es tarde para sentarnos con nuestros hijos. Hoy es un día que podemos hacer una sobremesa, quedarnos un rato charlando y ser sinceros. O sea, miren, hasta acá hice lo que pude, lo que sabía, lo que entendía. El Señor nos está abriendo los ojos, estamos entendiendo un poco más. Trazar como una especie de línea simbólica y decirle a nuestros hijos de acá vamos a empezar como Dios quiere que empecemos, con más exactitud, con más fidelidad, con más compromiso, no como unos santulones religiosos, sino viviendo la vida normal, pero viviendo a Cristo como realidad en todas las áreas de nuestra vida, todos los días, todo el tiempo. Amén. Señor, esta es nuestra oración en esta mañana. Queremos rendir nuestra vida como adoración, Señor, más que canciones o palabras o liturgias, que en esta mañana puedas ver en nuestro interior, en nuestro corazón, que estamos rindiendo nuestra vida, que estamos rindiendo todo lo que somos, rindiendo la familia, el matrimonio, el trabajo, las profesiones, las empresas, todo lo que somos, Señor, en realidad queremos que sea tu representación, que represente tu imagen, que la gente al vernos vea a Cristo, al ver a Cristo te vean a ti, Señor. Cuando nos vean, te vean a ti, vean el matrimonio, te vean a ti, vean la familia y te vean a ti, vean el trabajo, las profesiones, el empleo, te vean a ti, Señor. Que podamos ser tu expresión, podamos vivir tu vida, podamos conocerte cada día más. Señor, te pedimos, como oraban los apóstoles en la primera iglesia, que recibamos espíritu de sabiduría y revelación para conocer las riquezas de Cristo, las riquezas incontables, inescrutables. Gracias por la obra de la cruz, gracias porque pusiste en nosotros tu vida, gracias por ese grito de victoria eterno, absoluto, que es consumado es, donde todo volvió al orden y ahora tenemos vida. La corrupción y la muerte terminó, la orfandad terminó, las tinieblas terminaron y estamos en luz, estamos en vida, estamos bajo tu paternidad. Gracias, Señor, estamos en la verdad. Te honramos en esta mañana, rindiéndonos y pidiéndote seguir, abriéndonos los ojos para verte cada día más y conocer la realidad gloriosa de vida que pusiste en nosotros. Te amamos, te honramos, rindiendo nuestra vida esta mañana, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Muy bien.